Hola, les doy la bienvenida a este espacio llamado Conversaciones alrededor del fuego. Hoy seguimos con nuestra serie de los principios universales. Hoy vamos por el cuarto capítulo y vamos a trabajar el principio de polaridad. Hoy me acompaña de nuevo mi papá, Jesús, y mi compañero, Tibar, que van a acompañarles y acompañarnos con esta conversación acerca de la polaridad. En el episodio pasado, que si no lo han escuchado, les invito a que vayan y escuchen toda la serie hasta este punto, que ya hemos trabajado mentalismo, correspondencia y vibración. Entonces, pues nada, sin tanta parafernalia, voy a comenzar. Como en todos los capítulos, iniciamos con el primer manifiesto que nos ponen en este libro, que dice lo siguiente: principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo. Su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes grados. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Listo. Con este manifiesto vamos a dar comienzo a esta conversación. Bueno, hablar de este principio es hablar del mundo donde nos encontramos. Este mundo y la vivencia que nos ha tocado en nuestro proceso de vida es bipolar. Y si no fuera así, pues no estaría dado para nuestro nivel de comprensión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener los extremos para comprenderlo. Yo no puedo comprender la felicidad si no hay un rango de tristeza que la delimite. Yo no puedo comprender la bondad si no hay una maldad que la delimite. Sí, no puedo comprender o tener claridad de lo que es la luz si no existiera la sombra. Entonces, ese mundo donde nosotros estamos es bipolar y ese es nuestro proceso de aprendizaje a través de los contrastes y de la polaridad. De hecho, en nuestro proceso de vida constantemente nos movemos en los dos extremos. A veces estamos en unas expresiones de amor o a veces entramos en unas expresiones de odio, o a veces estamos en unas expresiones de alegría o de tristeza. Esa es básicamente la situación cotidiana de todos nosotros. Nos movemos en ese mundo de bipolaridad. Sí, pues digamos que ahora que estamos también en un mundo globalizado en el cual pues hay tantas tensiones, siento que esa bipolaridad se hace más evidente también, precisamente porque estamos tocando los extremos. Entonces, por ejemplo, el planeta ahora está muy contaminado, entonces podemos ver como ese extremo que no se veía antes, ¿no? Entonces siento que es como un momento muy propicio para hablar de este principio, porque estamos viendo muchos los extremos en el mundo, ¿no? Los extremos de pensamiento también, por ejemplo, en los líderes políticos, no hay un consenso, no hay un medio, ¿no? Y se cierran las puertas, o sea, o es una derecha extrema, hablando pues de ese aspecto político, o es, por ejemplo, una izquierda también radical, que no logra como entender o lograr una neutralidad beneficiosa, muy basada obviamente en los egos, bueno, y en la locura que estamos viviendo ahorita en el mundo, ¿no? Que está un poco más exacerbada y que eso hace que sea más evidente. De hecho, ahorita los discursos de generaciones mucho más jóvenes que la nuestra con respecto a los temas de género, sí, son como situaciones que vienen al caso, situaciones que quizá no tengamos como la respuesta más concreta en este momento. Vamos a tratar como de abordarlo por allí, porque son temas sensibles, son temas álgidos, pero son temas que hay que hablar y compartir al respecto. Yo siento que este principio también es uno de los que más nos puede llegar a costar, porque siento que como humanos siempre queremos estar como en más arriba, ¿no? Entonces, en las altas de la vida, por así decirlo. Y nos cuesta mucho cuando llegan las bajas, ¿no? Entonces siento que nos cuesta comprender esos dos polos. Entonces queremos que todo siempre sea blanco, 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 y nos cuesta muchísimo integrar la energía del negro, por así decirlo, del yin yang, como que nos cuesta un poco entender que
dentro de nosotros habita el femenino, el masculino, etcétera, y de hecho esa es una conversación que últimamente ronda mucho sobre la energía femenina y la energía masculina, y hay algunas personas que dicen que no, que eso no existe, que no existe la energía femenina ni la energía masculina dentro de una sola persona, que porque eso como que de alguna manera excusa ciertos comportamientos machistas, ¿sí? Entonces es que si la energía masculina es trabajar, entonces si yo soy mujer y tengo más energía femenina, entonces significa que no puedo trabajar, etcétera. Bueno, mejor dicho, es una conversación difícil que siento que es bien, ¿cómo se dice? Como, sí, álgida, por así decirlo, como transgresora, como difícil de escuchar, pero como dice Luis, es importante llevarla a cabo porque estamos en medio de ese sube y baja, ¿no? Nunca vamos a estar como en un estado de quietud, como hablábamos en el principio de vibración del capítulo pasado. Sí, mira, hay un postulado que dice que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero distintos en grado. Entonces miremos la suma, que es el símbolo de la suma, el más, y el resta, el menos, son idénticos en naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que ambos son signos o de operaciones matemáticas, pero son distintos en grados, porque uno está sumando y el otro está restando, ¿cierto? Es básicamente eso. Entonces, con lo que estabas hablando, Luis, ahora, encontramos igualmente fanatismos religiosos o fanatismos políticos independientemente del punto donde estén, ¿cierto? Sea derecha o de izquierda. Entonces encontramos fanáticos de derecha y fanáticos de izquierda. En naturaleza son idénticos, diferentes en grado, ¿cierto? En cada uno de nosotros ocurre lo mismo. Yo puedo tener unas situaciones muy armoniosas, ¿cierto? Y es un estado emocional. Pero también puedo tener otro estado emocional que no es muy armónico. Entonces, son dos estados emocionales, o sea, idénticos en naturaleza, pero completamente diferentes en grado. Y ahí es donde podemos entrar a diferenciar este principio de polaridad, de que en un polo está el amor y en el otro polo está el odio, en un polo está la verdad, en el otro está la oscuridad o la mentira, y así lo observamos en todas las cosas, ¿no? Sí, hay dos extremos. Yo creo que no nos podemos situar solo en uno o en el otro, ¿no? Quizás lo que dice Jesús, como que uno no puede estar todo el tiempo alegre, porque también en un punto se cansa uno, y pues digamos que la vida no funciona de esa manera, sino que también tenemos que estar fluctuando, y yo creo que el punto es cómo aprender a fluctuar, cómo aprender a navegar esa balsa. Sí, esas olas que suben y bajan, el tema económico, a veces tenemos una bonanza, pero entonces nos gastamos todo y cuando bajamos pues caemos más duro. Entonces, cómo aprender a transitar esas olas de una manera, digamos, más neutra y más consciente para que no nos afecten tanto esos picos. Siempre vamos a estar fluctuando entre esas dos energías, ¿no? Arriba, abajo, abundancia, escasez. Entonces es como que uno cuando está abundante se olvida totalmente de la escasez, y cuando está en la escasez solo quiere estar abundante, pero ¿cómo podemos aprender quizá a transitar esos momentos de escasez de una manera más tranquila? Sí, como sabiendo que vendrá la abundancia, porque todo es un ciclo en la vida, y va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Me quedé sin trabajo un tiempo, bueno, tengo que prepararme, ¿no? No saber que me va a quedar todo el tiempo arriba ni todo el tiempo abajo, sino tener como una reserva de energía o de lo que sea, pues para poder transitar ese océano de una manera, digamos, en la cual uno pueda llegar a la otra orilla sin Más desgastarse, armónico. sin ahogarse o sin salir a volar, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces podríamos mirarle el postulado que nos dice que todo tiene su parte y su contraparte. Miremoslo con un ejemplo nos hace más claro comprenderlo. Cuando yo tengo, bueno, estoy buscando un empleo, un trabajo, y finalmente lo consigo. Entonces, ahí gané, ¿sí?, un trabajo, ¿sí?, pero perdí algo, perdí libertad. Pero resulta que en un momento dado me echaron del trabajo, entonces perdí una estabilidad económica, pero gané libertad. Ahí tenemos los dos polos, ¿no?, su parte y su contraparte. Entonces podemos decir que las pérdidas o los fracasos no existen. Un fracaso no existe, simplemente como lo miremos. Porque de lo que llamamos fracaso o una quiebra de un negocio, es
¿qué comprendí y qué riqueza saqué de ese aparente fracaso? Entonces, ¿me quedo en la idea del fracaso o me quedo en la riqueza de lo que aprendí? ¿Por qué fallé en este punto? ¿Qué fue lo que no hice bien? Entonces entramos en un proceso de reflexión que nos permite realmente sacar el fruto a esa experiencia. Pero que todo tiene sus dos aspectos, sí. Estás soltero y estás disfrutando de la soltería, pero te enamoraste y finalmente te casaste o te uniste con una pareja, pues perdiste la libertad del soltero, pero ganaste la unión con otra persona al conformar una familia. Que la familia se acabó, perdiste esa parte de la unidad, de compartir cosas, pero ganaste una libertad. Entonces todo en sí es relativo en ese mundo de la polaridad. Yo creo que hay algo importante aquí y es la manera en la que reaccionamos ante cada una de esas polaridades, ¿no? Entonces, con el ejemplo del trabajo, como yo reacciono cuando consigo ese trabajo, que puede ser de una manera muy álgida de celebración y cómo reacciono cuando lo pierdo, ¿no? Entonces tenemos como las opciones como de pues deprimirnos y ponernos muy mal o simplemente entender que es ese otro polo que también tenemos que atravesar. Es difícil porque, como les decía al comienzo, obviamente siempre vamos a querer estar como en las altas, ¿sí? Yo siempre, no sé, si estoy soltero, siempre voy a querer que la soltería sea divertida y si tengo una pareja, siempre voy a querer que esa relación sea divertida, pero dentro de esas mismas situaciones hay una polaridad. Entonces, la soltería también trae sus cosas que no son tan divertidas, quizás te sientes solo, ¿sí? Te sientes, no sé, no tienes con quién arruncharte a ver una película, pero cuando tienes una pareja, quizás sí tienes esas cosas, pero quizás tú quieres como, no sé, añoras esa otra libertad. Entonces es también como un tema de que somos muy inconformes como seres humanos y siempre queremos como estar buscando esa otra cosa, ¿sí? Ese otro polo, pero cuando estamos allá queremos volver al otro. Y que entonces siento que es como una cuestión de aprender cómo a transitar cada uno como en presencia total y entender que siempre se va a mover, o sea, nunca nos vamos a quedar solamente allí, nunca nos vamos a quedar solamente en el desempleo, por así decirlo, o solamente en el trabajo fijo, porque es como la naturaleza, ¿no? Siempre vamos a estar en un ir y venir. Bueno, hay un principio, un postulado que es interesante de mirarlo, y ese postulado dice, los extremos se tocan. ¿Qué podemos comprender ahí o concluir de esos dos extremos se tocan? ¿A qué se refiere esto? Pues, no sé, lo primero que me vino a la cabeza fue un poco Trump y Petro, como que son los dos súper extremos, pero realmente son lo mismo, solo que desde orillas diferentes, ¿no? Entonces Sí. se me ocurre un poco ese ejemplo. Perfecto, sí, son dos maneras de gobernar distintas, ¿cierto? Una va en un sentido y la otra va en otro sentido aparentemente distinto. El uno está bregando a la conservación del medio ambiente, al otro no le interesa el medio ambiente, Ujú. pero ambos están ahí. Y hay, en cierta forma hay como un enfrentamiento o un encuentro más bien de esas dos formas. Y ahí es donde vemos que los extremos se están tocando, ¿no? Van en dos direcciones distintas, pero... Y es importante porque ahí nos permite nosotros comparar y tener como ese contraste para saber a uno en qué punto hacia qué punto va a dirigir su energía, ¿cierto? Ahora, miremos, resulta que hay una persona que tiene opulencia, vive en una casa bastante cómoda, tiene todos los lujos, etcétera, pero necesita del otro polo, del polo opuesto. Digamos, él es estrato 6 por decirlo, pero ¿para qué necesita un estrato 1, que es donde los dos extremos se tocan? Necesita que haya una persona que le haga el aseo, que le limpie, que le arregle el jardín, porque él no lo va a hacer. Entonces, vemos que ahí los dos extremos se están tocando de una manera complementaria y ayudándose. Igualmente, cuando vimos aquí el caso de los dos gobiernos, ahí hay un apoyo y algo muy interesante, porque finalmente las personas o nosotros tenemos las dos situaciones para poder mirar hacia qué parte yo me encuentro en afinidad, en esta forma de gobernar o en esta otra. Sí, pues realmente yo creo que se hablaba o se escuchaba acerca de la polaridad, pero no escuchábamos tanto acerca de la bipolaridad, ¿no?
y es como algo que está ahorita exacerbado, digamos, personalmente lo he podido vivir más cercanamente porque un familiar mío pues tiene esa condición y precisamente me hace evidente eso, como que en nosotros habita un Dios y un demonio, pero como nosotros logramos equilibrar esas fuerzas o simplemente como aprender a utilizarlas los dos porque son la misma escala de lo mismo, ¿sí? O sea, digamos que poseen quizá el mismo poder, pero para funciones diferentes. Entonces, como somos conscientes de que somos eso, Dios y demonio, realmente se nos ha vendido tanto una idea de que solo podemos o debemos ser santos o solo debemos ser luz, pero también somos oscuridad, pero la oscuridad no necesariamente tiene que ser negativa, es una parte de nosotros. Es como el día y la noche es hermosa y el día también, pero es como podemos aceptar eso en nosotros y no solo querer ser oscuros, etcétera, o luz, sino entender que fluctuamos entre esas dos energías y que nos habitan todos los días. Sí, mira, lo que dice Luis es correcto. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Porque necesitamos comprender de los dos extremos, ¿no? No podemos negarnos y quedarnos en uno solo, porque ya lo vimos, y si no existiera la sombra no podríamos comprender exactamente lo que es la luz, ¿no? Entonces, están ahí simplemente para comprender. La idea es que lleguemos a un grado de comprensión donde nos ubiquemos en un punto neutral. Simplemente podemos observar las dos cosas, están sucediendo, son necesarias, ¿cierto? Y yo simplemente las miro como una situación que está ahí. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros, la mayor parte de los humanos? Que nosotros nos hemos acostumbrado a calificar la vida y la calificamos de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, resulta que está un día soleado y uno dice, qué día tan hermoso. Pero cuando hay nubes y de pronto llueve, uno dice, se dañó el día. No, no se dañó el día. Ahí estoy calificando yo la vida. Distinto a decir, el día está soleado y al rato decir, el día ahora se tornó lluvioso. Pero que sea bueno o que sea malo, no. Son simplemente situaciones y circunstancias. Ahí cuando dejamos de calificar la vida, entramos en un proceso de comprensión y realmente es cuando empezamos a disfrutar plenamente la vida. Porque no estamos sesgándonos a una sola cosa que es la que nos conviene. El citadino dice se dañó el día cuando llueve porque no puede salir a hacer sus vueltas, etcétera. Pero mientras tanto hay un campesino elevando una oración al Padre porque finalmente llovió y le sirve para su cosecha. ¿Cuál de los dos, esas dos polaridades tiene la razón? Sí, igual es interesante, estaba leyendo acerca pues del origen de la vida y pues me encontraba con que pues venimos biológicamente de una ameba, que era una unidad. Con la evolución de las circunstancias en el planeta, apareció la dualidad. Y ahora como estamos viviendo también todos estos, digamos, nuevas realidades acerca de las preguntas de género y demás, que si soy masculino, que si soy femenino, que si soy binario, no binario, siento que es como parte de esa misma evolución, de poder entender esas dos partes en el uno, ¿sí? Lo que decía Saris, no es necesario como que una tarea es de la mujer y otra del hombre, sino poder integrar también eh, esas dos energías en uno solo. Entonces quizá como es un ejercicio evolutivo que también estamos haciendo los seres humanos de encontrar, irnos encontrando en nosotros, en nuestra unidad, y dejar un poco de depender también de ese otro, para llegar a encontrarlo en nosotros mismos, porque siempre estamos en esa búsqueda del otro, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene gran parte de nuestra vida insatisfechos. Cuando estamos solos, a veces no lo soportamos y siempre estamos buscando, así sea una mala compañía, para buscar ese complemento, pero el ejercicio de poder encontrar esas dos energías y esos dos poderes y esas dos realidades en nosotros mismos, independientemente de que tengamos un pene o una vagina, me parece que hace parte del proceso evolutivo y es evidente en lo que estamos viviendo. Mire Luis, y de hecho, Isaris, de hecho, eh, lo que comentan algunos seres que manejan mucho más, a más profundidad esta parte,
Dicen que nosotros los seres humanos en un proceso de vida venimos en cuerpo de hombre y en otro proceso de vida venimos en cuerpo de mujer. De hecho, actualmente, independientemente si eres hombre o mujer, tenemos las dos polaridades en nosotros mismos y el proceso evolutivo hacia donde vamos, no sé en cuánto tiempo, pero hacia donde vamos es a expresar el ser andrógino, es decir, las dos polaridades están insertas en nosotros y ya en evoluciones y en civilizaciones superiores ellos se reproducen a través de, no de unión sexual porque ambos tienen las dos polaridades, sino a través de, pues digamos lo que a través como de esporas. Como los hongos. Como proyectan, como los hongos, ¿sí? Porque tienen las dos polaridades. Aquí lo que pasa es que nos hemos centrado tanto en una como en la otra, entonces generamos el machismo, el feminismo, etcétera, pero ambas están ahí y es un proceso que finalmente deberemos comprenderlo como una parte integral de lo que realmente somos, porque hacia allá vamos, hacia el ser andrógino. De hecho, hay muchos chicos ahora que uno los mira y uno no sabe si es un niño o una niña, un hombre o una mujer, porque son unos rasgos muy finos y son seres muy armónicamente muy, muy bonitos, muy equilibrados. Igualmente, cuando miramos las imágenes de los ángeles o de algunos hermanos de civilizaciones superiores, son perfectos y uno puede decir, ¿es un él o es una ella? No hay cómo poderlos definir porque son esas dos partes están tan integradas que no sabemos. Para no ir tan lejos, si miramos los ángeles de Sopó, los cuadros en Sopó, sus expresiones son como femeninas también y masculinas a la vez. Entonces, esa parte de las dos polaridades están en cada uno de nosotros. A mí se me ocurre algo acerca de un libro que leí, que es el libro de cómo el diablo adquirió sus cuernos. Y es un libro que habla acerca de sí, de cómo aparece la figura del diablo, ¿no? Como esta idea de Satanás, de lo negativo, y como pues la llegada de la religión católica obviamente tuvo mucho que ver en eso. Y ella, la autora nos explicaba de cómo para los pueblos originarios no existía un Satanás y un Dios, sino simplemente habían muchos dioses, pero no había ninguno que fuera malo o bueno, ¿sí? Simplemente estaba el dios de la guerra, estaba el dios de la sexualidad, estaba el dios de la diversión, estaba el dios del amor, estaba el dios, bueno, mejor dicho, de todo, pero ninguno era que fuera realmente malo, simplemente eran diferentes aspectos como del ser y acompañaban estos aspectos, pero no era que uno fuera Satanás. Entonces pues llega la religión católica y es como el que fragmenta eso en algo bueno y algo malo, y no como el aspecto de un mismo ser, que es lo que decía un poco Luis anteriormente, de cómo dentro de todos habita como ese negativo y ese positivo, por así decirlo, pero sin satanizarlo, ¿no? No es, esto es malo porque mi oscuridad es mala y mi luz es el único camino hacia el que debo ir, sino como habito como con neutralidad, ¿sí? Como esos pueblos originarios habitaban un poco con más neutralidad todos estos aspectos del ser humano, porque formaban parte de un todo. Entonces yo siento que el camino va mucho hacia allá, como de entender esta polaridad desde un punto también de la neutralidad. No sé qué piensan de eso. Sí, la neutralidad es aceptarlos ambos como necesarios, existen ahí. Y realmente la atracción de los complementos es lo que podemos comprender que los extremos se tocan, ¿no? La energía masculina atrae a la femenina atrae a la masculina. Ahí es donde decimos los extremos se tocan, ambos están ahí. Entonces yo no los puedo rechazar porque son complementarios, ¿cierto? Uno necesita del otro y ambos se sustentan. Si no existiera sino uno solo, no, es decir, no podríamos comprender la realidad bipolar, ya lo hemos dicho, y es a través de la bipolaridad que nosotros estamos comprendiendo y creciendo. Sí, creo que es como lo que ustedes dicen, básicamente somos dos en uno y hace parte pues de este proceso que estamos viviendo aquí en la Tierra, ¿no? De hecho, está el polo sur, el polo norte, ¿sí? Pero a la final son lo mismo. Y me imagino que, como lo dice Jesús, en otras vidas que tengamos de aquí hacia adelante en nuestro proceso evolutivo del alma, pues vamos a ir comprendiendo mejor todo esto. Pero más allá de escandalizarnos o de juzgar y tener prejuicios, al contrario, hay que liberar todo esto
para ser muy amorosos y poder comprender que todos hacemos parte de este camino y que todos estamos en esa búsqueda. Eso es bonito, poder liberarse de esas cadenas del juicio, que es algo impuesto por nuestro contexto cultural e histórico, y todo lo que sucede ahora nos invita precisamente como a quitarnos ese, esa, como ese aura de abogados, de jueces, y más bien pasar a ser observadores y tratar de entender y comprender que todo esto hace parte del proceso de evolución que estamos viviendo y que vinimos a vivir aquí en la Tierra. Sí, bueno, no sé si alguno de ustedes quiera agregar algo más, como a modo de cierre, alguna conclusión. Siento que este principio también es un poco más fácil de comprender que quizás otros, porque como que lo vemos mucho y ahorita pues con el tema de género como que es algo que está muy sobre la mesa, ¿no? Entonces creo que como que lo tenemos un poco más integrado. Obviamente creo que la clave está como en cómo transitamos, ¿no? Cómo transitamos de un lado a otro y cómo controlamos ese paso para que, como hablábamos antes, no afecte también nuestro nivel de vibración, ¿no? Cómo cambia mi nivel de vibración cuando yo estoy en un polo o cuando estoy en el otro. Cómo a través del principio de mentalismo logro cambiar ese extremo y no verlo como malo o no verlo como algo exacerbado, sino como a través de ese ejercicio mental me ubico también en el punto de la neutralidad para que mi vibración no se vea tan afectada al cambiar de un lado a otro, ¿no? Sí, finalmente comprender que los dos extremos son complementarios, no son antagónicos, simplemente son complementarios porque a través del uno podemos comprender absolutamente el otro. Si no existiera, pues no comprenderíamos qué es. Entonces ambos están ahí porque son necesarios, establecen como el balance mismo del universo. De hecho, esos visitantes de otros mundos que vienen nos dicen que esas dos expresiones, cada una tiene su momento y su tiempo, porque hacen parte del equilibrio cósmico. Entonces, podemos hablar del caos y del orden. Antes de que se genere un orden nuevo, se necesita un caos, que es el desequilibrio, que es el rompimiento de lo que existe para conformarse en un nuevo ordenamiento, un orden superior. Entonces, es necesario ese proceso de caos para poder volver a ordenar las cosas de una manera superior, de una manera mayor. No, y que el caos no es sino otro tipo de orden, ¿no? Sí, es como sí, correcto. Otra manera de organizar. Entonces, hablamos también, por ejemplo, de la armonía, ¿no? Existe armonía dinámica y armonía estática, y en ese punto nosotros estamos viviéndolo constantemente. Cuando estamos en actividad estamos en una armonía dinámica, pero cuando entramos en reposo estamos en una armonía estática, pero ambas son armonías, ¿sí? Son distintas en su expresión, pero ambas son armónicas y ambas son necesarias. Uno no puede estar todo el tiempo en actividad porque su organismo, su cuerpo, su entidad biológica se desgasta y finalmente perece. Entonces se necesita estar en esas dos polaridades, de acción y reposo, de actividad y descanso. Y sin calificarlas, ¿cuál es mejor? No, ambas son importantes y necesarias. Sí, es como tener también mucho como la certeza de que ninguno de los polos es eterno, ¿no? Como que no siempre voy a estar abajo y no siempre voy a estar arriba, sino saber que siempre se va a mover y como actuar de acuerdo a esa certeza. Por ejemplo, un ejemplo así como más terrenal en un trabajo. A veces tenemos un puesto de jefe, pero de repente tenemos un puesto donde alguien más está arriba de nosotros, ¿no? Entonces, podemos tomar el papel del jefe tirano, ¿sí? Que se olvida de que quizás en algún momento de su vida va a tener que ser como el empleado de alguien más, ¿no? Entonces es como tener en cuenta eso, que a veces estamos ahí para servir y otras veces también están para servirnos a nosotros mismos. Mira, ese proceso que estás hablando es bien interesante. Cuando hablamos de la dinámica, de la tercera dinámica, o sea, el mundo que está aquí en tercera dimensión, nosotros iniciamos en el nivel Do, que es el más bajo. En la medida que vamos comprendiendo y vamos aprendiendo las cosas, el pensum que este nivel tiene para nosotros, pues vamos ascendiendo hasta el nivel Si. Cuando llegamos al nivel Si quiere decir que tenemos toda la información
y nos hemos aplicado ya en todo el pensum que tenía esta tercera dimensión para enseñarnos. Entonces ya no debemos estar aquí porque ya tenemos el conocimiento y la verdad de todo esto. ¿Qué hacemos? Pasamos al nivel de ignorancia del siguiente nivel, o sea, al nivel do de la cuarta dinámica. Entonces volvemos de estar en lo máximo, la sabiduría completa de este nivel, a la ignorancia completa del siguiente nivel. Y eso se va repitiendo en cada dinámica. Entonces, no podemos decir que el nivel do de aquí es negativo, ¿no? Porque nosotros vamos a pasar al nivel do de la siguiente dinámica. Son necesarios, ¿cierto? El hecho de que yo salga del colegio y entre a la universidad no quiere decir que tenemos que acabar con los colegios porque ya no los necesitan. Hay otras personas que entran al colegio y es necesario eso. Nosotros entramos a la universidad. Cuando salgamos de la universidad no vamos a decir que las universidades no son necesarias, porque aquellos que están en el colegio entran a la universidad, etcétera. Ese es el proceso evolutivo. Luis, ¿tienes algo más que agregar? No, ya escuchando acá las palabras finales y tratando como de asimilarlo, se me viene mucho la palabra humildad, como para poder atravesar este proceso de la polaridad que yo siempre, pues digamos, mientras lo hemos hablado, me he situado en una barquita que va remando por el océano, tratando como de llevar como esos dos estados, tanto el estar arriba como estar abajo, pero tratar como de siempre estar muy, muy tranquilo y muy consciente de que es necesario transitar todos esos estadios pues para el proceso que vinimos a aprender acá, para todo el conocimiento que nos tenemos que incorporar a partir de esta experiencia de la polaridad. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias a mi papá y a Luis Rival, mi compañero, por estar aquí presentes en este episodio. Nos vemos en un próximo capítulo donde vamos a tratar el principio de el ritmo. ¿Listo? Entonces, pues nada, espero que logremos integrar estas palabras, asimilar, hacer pues estos ejercicios que hemos propuesto en este y en capítulos también anteriores, para comprender pues esta información que se va dando, que para nosotros también este ejercicio de hablarlo es una manera como de comprenderlo e integrarlo. Y pues estaría muy bacano si las personas que lo escuchan también quieren replicar esta información, hablarla como con sus personas cercanas, compartir este capítulo, etcétera, porque a la final pues la información es de todos, ¿no? Entonces ahí está, para que sea usada por quien desee usarla, y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias.